Los casos de esclerosis múltiple se han duplicado en los últimos 20 años. Las cifras son elocuentes. Cada año se diagnostican en España 1.800 nuevos casos que se suman ya a 47.000 personas en España, una cantidad que constituye el doble que hace 2 décadas. No en vano, esta dolencia es la principal causa de discapacidad en jóvenes, solo tras los accidentes de tráfico. Vamos a profundizar en esta enfermedad con el doctor Diego Clemente, que es investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. Y también nos acompaña Begoña Aguilar, que es presidenta de ADEMTO, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de aquí de Toledo. Buenos días, Begoña. Buenos días, Sonia. Begoña, comenzamos hablando de esta enfermedad. Actualmente se diagnostican más casos, hay más casos diagnosticados. Pues efectivamente hay más casos diagnosticados y se da la coincidencia de dos circunstancias. Por un lado, el aumento de los factores seguramente ambientales que hacen que la esclerosis múltiple se acelere y se desencadene. Pero por otro lado, contamos con una tecnología muchísimo más avanzada que permite detectar los casos mucho más rápidamente que antes. Incluso se podía confundir con otras patologías y ahora mismo se tiene muy claro que es esclerosis múltiple. Entonces sí que efectivamente podemos hablar de un aumento de la incidencia de la patología. Porque, Diego, ¿qué es la esclerosis múltiple? Pues la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, es una enfermedad inflamatoria, es decir, en la que participa el sistema inmune, que no se sabe muy bien por qué, pero ataca a las propias estructuras del sistema nervioso, a una estructura que se denomina vaina de mielina, que es muy importante para producir una transmisión nerviosa correctamente, para que se comuniquen correctamente las neuronas. Es una enfermedad neurodegenerativa, no solo es desmielinizante, sino que también afecta a la propia neurona, y es una enfermedad que no es hereditaria y que es crónica, que no tiene cura y que tampoco es contagiosa, pero es una enfermedad que, como habéis muy bien dicho, afecta a muchísima gente. No es una enfermedad muy frecuente, pero no es una enfermedad rara, pero tampoco es una enfermedad frecuente, y la verdad es que a día de hoy no se conoce cuál es la causa de la enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Afecta más a hombres, a mujeres? ¿A qué edades? Pues normalmente tiene distintas formas de presentarse la enfermedad, pero la más común es la que se denomina recurrente remitente o comúnmente conocida como embrotes, en las cuales las personas que tienen la enfermedad tienen unas fases en las que los síntomas aumentan y se manifiestan de manera exagerada y durante las cuales o tras las cuales se pueden recuperar total o parcialmente. Es una enfermedad que afecta casi a 3 de cada 4 enfermos son mujeres, y suele manifestarse el inicio de la enfermedad, sobre todo en esta que se denomina embrotes, entre los 20 y los 40 años. Luego hay un 15% de pacientes en los que no hay esta serie de brotes, sino que la discapacidad va aumentando y los síntomas van aumentando progresivamente sin recuperaciones. Esos se denominan primariamente progresivos, y en estos pacientes el ratio hombres-mujeres es muy parecido y suele manifestarse un poquito más tarde el inicio de la enfermedad. Begoña, esta enfermedad no tiene cura, pero sí que hay unos tratamientos. ¿Esos tratamientos hacia dónde van dirigidos? Tenemos dos tipos de tratamientos. Los tratamientos que son para frenar la enfermedad y que no avance, que no siga adelante, y al no avanzar la enfermedad, lo que está claro es que se evita llegar a las situaciones de discapacidad y de dependencia. Y luego están los tratamientos paliativos o sintomáticos para frenar o poder convivir en tu día a día pues con esos síntomas que tienes o de mareos o de hormigueos o de dolor, los síntomas del día a día. Entonces son los dos tipos de tratamientos. Lo que sucede es que actualmente los tratamientos relativos a lo que es el parón o atajar la enfermedad han evolucionado muchísimo en estos últimos 20 años, y estos tratamientos administrados rápidamente desde los primeros inicios de la detección y el diagnóstico de la enfermedad verdaderamente hacen una labor increíble, y podría decirse que incluso no vuelves a tener ningún
ningún brote. Entonces hay que apoyar este tipo de medicación que, por otro lado, al ser tan avanzada y tan moderna, pues tiene un coste económico superior, y entonces tenemos que jugar, las administraciones tienen que jugar con ese equilibrio económico, el coste-beneficio, pero gracias a Dios hemos mejorado mucho en la investigación, en la medicación de la enfermedad. Claro, hablamos de ese tratamiento, sí, pero hablamos también de la investigación. Es fundamental, ya no solamente para los tratamientos, sino para buscar una posible cura a la enfermedad. Sí, los enfermos verdaderamente lo que queremos es curarnos. Entonces, puesto que ahora nuestra vida o el día a día de nuestra enfermedad puede mejorarse muchísimo como consecuencia de esta medicación tan avanzada y la investigación que ha habido en este aspecto de las industrias farmacéuticas, nosotros el siguiente paso que queremos dar es el de curarnos verdaderamente y poder, pues, incluso hasta prevenir y saber por qué se produce la esclerosis múltiple, que hoy por hoy es desconocido. Y es muy importante centrar los esfuerzos en la investigación, y hoy por hoy los pacientes, los enfermos, estamos muy concienciados de esa actividad y impulsamos mucho la investigación, los fondos para la investigación. Queremos ser también voz y denunciar la necesidad de apoyo a la investigación. Vosotros desde la asociación también colaboráis muchas veces, ¿no? Y donáis dinero para esa investigación. Sí. Nosotros, en este afán por apoyar la investigación, hemos sido muy conscientes estos años de la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas, y en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que somos entidades con unos recursos muy limitados, hemos contribuido en la medida de nuestras posibilidades al apoyo a la investigación, y en concreto al Laboratorio de Neuroinmunoreparación del doctor Diego Clemente. Desde el año 2015 hemos aportado fondos, que no son muchos, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y hemos dado más de 18.000 euros para impulsar esa investigación estos años que la Administración no ha apoyado en la investigación. Es uno de los principales obstáculos que siempre se tiene a la hora de hablar de investigación. Siempre lo hablamos en temas sanitarios, es el apoyo económico. Diego, usted se dedica a ese laboratorio, a esa investigación en el Hospital Nacional de Parapléjicos. ¿Hacia dónde se dirigen ahora mismo las investigaciones en esclerosis múltiple? Las de nuestro laboratorio, digamos que tienen tres vertientes diferentes. Abarcamos desde búsqueda de nuevos tratamientos para, como ha dicho Begoña, buscar una reparación de lo que ya está dañado, que eso es lo que falta a día de hoy en esclerosis múltiple. Hay casi 15 medicaciones o presentaciones de medicaciones ya disponibles para los pacientes de estos tratamientos modificadores de la enfermedad, pero no existen tratamientos para reparar lo que ya se ha dañado, y eso es una de las líneas en las que trabajamos dentro del laboratorio. Una vez que otra de las líneas es avanzar en lo que se denomina medicina personalizada, es decir, queremos clasificar a los pacientes desde el inicio del tratamiento y saber cuáles de ellos van a tener una enfermedad más severa y cuáles de ellos van a tener una enfermedad más moderada, que no es ninguna tontería, porque sirve para decidir desde lo más inicio posible, desde el inicio más temprano de la enfermedad, qué tratamiento administrar al paciente. Si va a tener una esclerosis múltiple muy agresiva, hay tratamientos que igual son más interesantes darlos desde el principio, y eso evita gasto innecesario, padecimientos, efectos secundarios, etcétera. Esto es la medicina del futuro, la medicina personalizada, y en eso estamos trabajando. Y desde hace unos meses hemos ido al antes de la enfermedad. Queremos saber si los hábitos de vida de nuestra sociedad moderna también influyen en este aumento de la incidencia que has comentado en el inicio de la entrevista, y hemos abierto una nueva línea de trabajo en la que analizamos cómo las dietas ricas en grasa, el metabolismo, si este cambio en los hábitos de vida, en el tipo de alimentación que tenemos, pues también están detrás de esta mayor incidencia de la enfermedad. Hay datos en otras enfermedades neurodegenerativas en que pueden estar muy relacionados, y en esclerosis múltiple todavía no se ha
no se ha estudiado. Entonces estamos en la medicina preventiva, medicina personalizada y medicina regeneradora. Queda mucho por investigar, Queda ¿no? En la mucho, esclerosis múltiple. queda muchísimo. ¿Y cómo va ese estudio que se ha realizado en parapléjicos, que se ha utilizado animales, en el que se veía cómo se podía parar la esclerosis precisamente en los animales? Sí, la patente del anticuerpo que probamos hace 2 años, o que publicamos hace 2 años, no es nuestra, es de nuestros colaboradores franceses, y por tanto nosotros pudimos avanzar hasta donde hemos avanzado en ese momento. Lo que sí sé es que nuestros compañeros pues están haciendo las gestiones necesarias para poder avanzar hacia la utilización de este anticuerpo en pacientes, pero todavía no se puede contar nada y no puedo decir. Sé que no se ha abandonado, que se sigue avanzando. Nosotros hemos seguido investigando en otra parte lateral de una pregunta que surgió a raíz de este estudio, un tema más inmunológico, etcétera, pero que no tiene que ver tanto con el frenar la enfermedad, pero de la otra parte pues no te puedo decir nada. Bueno, la investigación es fundamental para combatir y para intentar llegar a la cura de enfermedades como la esclerosis, pero Begoña, las asociaciones también son fundamentales, no solamente para los pacientes, sino también para las familias. Sí, las asociaciones ocupamos un vacío, un espacio que es terreno de nadie, y es el apoyo al enfermo y, como tú bien dices, a las familias en el momento en que te dan el diagnóstico de la enfermedad, con todo lo que supone, que tienes que asimilarlo, tienes que acostumbrarte a vivir con esta nueva compañera de viaje. Van a cambiar tus situaciones personales, sociales, laborales. Es muy importante tener el apoyo de gente como tú que te entiende. Entonces, inicialmente, las asociaciones procuramos ese apoyo rehabilitador que hoy por hoy no cubre el Sistema Nacional de Salud y es tan importante para poder mantener la funcionalidad. Pero la rehabilitación no solo es física, sino que también es psíquica. Por eso hablamos de un tratamiento rehabilitador integral, y en esa rehabilitación psíquica integral está incluida también la familia y el entorno del paciente, porque bueno, pues todos tenemos que encajar esta nueva situación que llega a una familia, y verdaderamente somos insustituibles. Yo hoy por hoy en este tipo de enfermedades degenerativas, si no estuviéramos las asociaciones de pacientes, pues estaríamos abandonados, dejados de la mano de Dios, y lo tenemos muy claro, somos imprescindibles. Porque la asociación ofrece muchos servicios. Hablaba de la rehabilitación, pero son muchas cosas más, ¿no?, lo que ofrece asociaciones como Ademto. Sí, como te estaba diciendo, el tratamiento nuestro es integral. A la persona la valoramos toda ella en su aspecto físico y psíquico y su entorno. Por eso atajamos también los problemas que pudieran producirse con la familia. Entonces, en la rehabilitación, cualquier persona que llega a la asociación se le hace una valoración previa integral con todos estos aspectos físicos y psíquicos, y se ve por dónde hay que empezar a ayudar a esta persona, que puede ser directamente la rehabilitación física, porque después de un brote la persona se ha quedado en una situación de debilidad o con mucha fatiga, o a lo mejor lo que tiene que ser es un apoyo psíquico, porque esa persona, ante el diagnóstico, ante el nuevo diagnóstico de la enfermedad, o a lo mejor después de un segundo episodio, un brote, pues tiene su ánimo debilitado o caído. Entonces, antes de empezar la rehabilitación física, lo que tienes que estar es mentalmente preparado para poderte y para querer rehabilitarte. Y empezamos siempre con la rehabilitación psicológica, si es lo que verdaderamente necesitan los pacientes, aparte, ya te digo, de todo el apoyo pues, social o jurídico, laboral, todas esas asesoramientos que hay que hacer ante una situación que te afecta a todos los aspectos de tu vida. Ustedes desde la asociación también hacen reclamaciones, no solamente más apoyo en investigación, sino también hablan de que se reconozca un grado de discapacidad del 33% y que la rehabilitación, lo estábamos diciendo, sea gratuita.
efectivamente, la enfermedad, como empieza tan pronto y debuta entre los 20 y los 40 años, es el momento en que las personas empezamos a tener un proyecto nuevo de vida y seguramente laboral, familiar, social. Entonces, con un reconocimiento del 33% de la discapacidad aparejado, que es lo que pedimos al momento del diagnóstico de la enfermedad, seguramente facilitaría las cosas y las circunstancias para que no hubiera tanta afectación a nivel laboral, sobre todo de desempleo. Somos un colectivo con un alto índice de desempleo. Entonces, si desde el principio te reconocen la discapacidad, pues esa discapacidad la tiene en cuenta el empresario a la hora de contratarte a esta gente joven que empieza su vida. Claro, y Diego, hablamos de investigación porque se va a celebrar un encuentro muy importante en Santander, va a tener lugar del 20 al 22 de junio, bajo el título Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple. ¿En qué va a consistir este congreso, el que usted va a dirigir y va a estar allí? Pues sí, es la tercera edición ya. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es la entidad más prestigiosa de cursos de verano de España y ellos mismos han dicho que se ha consolidado ya la presentación de nuestro curso. Lo organizamos, yo lo dirijo en colaboración con Begoña, con la Asociación de Pacientes, y el curso tiene 3 partes. Es un primer día que hablamos de aspectos más médicos, más neurológicos de la enfermedad, y una mesa redonda en la que se va a debatir diferencias territoriales en el acceso a los tratamientos, es decir, que no es lo mismo nacer en una tierra o en otra de España para tener acceso a las mismas medicaciones, y de eso vamos a debatir. El segundo día se habla de avances en investigación básica relacionadas con temas del cerebro y temas del sistema inmune, los 2 aspectos de la esclerosis múltiple, y por la tarde vamos a debatir también sobre aspectos desconocidos de la esclerosis múltiple, lo que yo digo algo así como los misterios de los enigmas de la esclerosis múltiple, que todavía son muchísimos. Y el tercer día, que es el que más suele variar de unas ediciones a otras, en esta ocasión hemos querido que sean nuevas, futuras aproximaciones terapéuticas que todavía no están en la farmacia, por decirlo así, o en la práctica clínica diaria, y que pueden venir en un futuro más o menos temprano. Una es la estimulación magnética transcraneal, que es una aplicación de campos magnéticos para modificar el sistema nervioso y, por qué no, también el sistema inmunitario. Otra es el estudio de nuestras bacterias intestinales, la microbiota, y cómo esto afecta a la propia esclerosis múltiple, que cada vez se sabe más. Y en tercer lugar, la actividad física, que hace unos cuantos años era algo prohibidísimo para los pacientes y hoy en día cada vez se sabe que la actividad física no solo es beneficiosa, sino que es recomendable. Cada paciente en sus posibilidades. Nadie va a hacer un Ironman, no tiene por qué hacer todo el mundo un Ironman, pero sí que la actividad física es muy importante y de todo eso vamos a hablar en Santander. Son encuentros muy importantes y que además cuentan y que tienen el acento con investigadores de aquí de Castilla-La Mancha, y eso es importante también, ¿no, Begoña? Sí, es muy importante. Nosotros desde la asociación y como pacientes queremos aportar nuestro granito de arena al impulso de la investigación y hacer ver que también desde una comunidad autónoma como la nuestra, Castilla-La Mancha, también se está aportando a la investigación, que al final un país es moderno, se miden las ratios de modernidad de un país en función de la cantidad de dinero, de los presupuestos que se dedica a investigación y desarrollo. Entonces, bueno, pues Castilla-La Mancha también está empujando a la investigación. Aquí estamos y los pacientes queremos ponerlos de manifiesto. Pues Begoña, Diego, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer hablar con vosotros, como siempre. A vosotros. Gracias.